Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos, feliz comienzo de semana. Por acá, por el canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva, les deseo una feliz comienzo de semana para todos los seguidores de este canal y para los que están recién suscribiéndose. Amigos, hoy voy a hablar de una falla que ocurre en las fuentes de alimentación conmutada en la parte de la fuente tipo forward doble. Recuerden que las fuentes de alimentación conmutada como esta pueden llevar diferentes tipos de subfuentes o conversores de alimentación en la propia PCB. ¿Ya? Hoy vamos a hablar, amigos, de una fuente conocida como la fuente forward doble y un daño que puede ocasionarte y que te puede básicamente volver loco si no lo tomas en cuenta. ¿Ya? Vamos a verlo, vamos a explicar un poquito qué alimenta lo que viene siendo la fuente forward, porque la fuente forward no alimenta en todos los casos los mismos circuitos. ¿Ya? El circuito forward doble puede alimentar varias cosas, no es que alimenta simplemente una sola cosa. El circuito forward en una fuente de alimentación, cuando te trae en una fuente de alimentación, el circuito forward, ese circuito puede alimentar varias secciones, ¿ya? O está establecido para una cosa determinada. Suscríbanse al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales porque comenzamos plenamente con todo. Bendiciones para todos. Estoy escribiendo, para los que me preguntaban con referente al tema del libro, amigos, lo estoy escribiendo, lo estoy redactando. Obviamente, por tema de trabajo, me cuesta bastante. Yo quiero que el libro esté bien bastante formulado, que ustedes lo puedan leer. Quiero también tratar de aplicarle imágenes, todas esas cuestiones. Y obviamente eso tiene que pasar primero por el tema de derecho de autor, todo lo referente, registrar el tema del derecho de autor, todo eso. Ya no es una cosa que al lote, no, esto está bien planteado, bien formulado. Quiero que por lo menos el libro se lleve entre 150 hojas a 200 páginas, vamos a depende porque quiero meter todo lo que yo he enseñado con referente a temas de fuentes conmutadas. Principalmente el libro está referente a nivel técnico de reparación, ¿ya? Para que sepan, no se olviden de eso y muchas gracias. Quédate a ver este video porque vas a aprender algo posiblemente que no sabías. Muy bien amigos, muy buen día para todos. Le habla Janda Silva, por acá, bendiciones. Bien, vamos a hablar un poquito del circuito forward y una falla que puede ocurrir referente al tema de la parte, por ejemplo, de los televisores o en la parte de los sistemas de audio. El circuito forward puede venir en televisores o en sistemas de audio. El circuito forward no tiene nada que ver con el circuito tipo flyback. Son completamente diferentes. El circuito forward va a contar con unos componentes electrónicos que ustedes deben saber cuáles son, porque si les llega a fallar esa fuente, tienen que meter mano para poder hacer la reparación correspondiente. Vamos a anotar un poquito, muchachos, los componentes, hacer un repasito de lo que tiene el circuito forward. Bien, el circuito forward va a tener componentes claves para que tú no te pierdas. Y tienes que tomar en cuenta que son los siguientes. Va a contar básicamente con el número 1, va a contar obviamente con un transformador, chopper grande, típicamente es grande o robusto. Bien, este transformador chopper es cruzado por la línea divisora. Es cruzado por la línea. Cuando me refiero a la línea divisora, para los que han seguido mi canal deben saber que la línea divisora divide una tierra de otra, entre tierra fría y tierra caliente. Por su parte, cuenta con un segundo componente electrónico importantísimo, que es un circuito integrado. Un circuito integrado típicamente de 16 terminales. En algunas fuentes de alimentación puede venir un circuito integrado de 24 terminales. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo circuito que controla la fuente forward lo controla también lo que viene siendo el circuito tipo PFC. En Sony, en muchas ocasiones puede traer ese circuito integrado de 24 terminales, el cual incluye el circuito de la fuente forward y el circuito de la PFC. Por su parte, va a contar típicamente con dos transistores
dos transistores tipo MOSFET. Y esta es una característica especial. ¿Por qué? Porque la fuente tipo flyback cuenta solamente con un transistor, independientemente si viene por fuera o viene con el circuito integrado por dentro, ¿ya? Pero la fuente forward viene con dos transistores tipo MOSFET. Aparte de esto, obviamente, va a contar con otro componente que resalta mucho en las fuentes de alimentación tipo forward, el cual es un capacitor de poliéster. Capacitor de poliéster, conocido como de carga y descarga. Obviamente, todos estos componentes electrónicos van a necesitar de algo fundamental, que sería, número 5, también está incluido el capacitor principal. Capacitor principal de B+. ¿Por qué? Porque obviamente este B+ es el que le da la alimentación principal para que una tarjeta, cual sea, o sea, es decir, el B+ alimenta a un circuito tipo flyback, a un circuito tipo forward, a un circuito tipo PFC. Sin B+ del capacitor principal no hay electrónica, ¿ya? Entonces tenemos ¿cuántos elementos? Elementos como el transformador chopper sería 1, el circuito integrado sería 2, el 3, dos transistores tipo MOSFET, 4, capacitor de poliéster, carga y descarga y capacitor principal. Observemos. Tengo esta fuente de alimentación número 1. ¿Qué tenemos? Transformador chopper, cruzado por la línea divisora. Número 2, circuito integrado típicamente de 16 terminales. Volteo la fuente, es el más grande. Está del lado caliente también. Número 3, dos transistores tipo MOSFET. Si no lo encuentro por la parte de arriba, lo voy a encontrar por la parte de abajo. Ahí está. Esos dos, tipo SMD. Porque este señor que está acá pertenece a otro. Este que está acá es otro tipo de transistor que hay que verificar si es para... O este es un diodo, me parece. Habría que ver. Sí, no, este es un diodo, ¿ya? Y este sí es un transistor. Este que está acá es otra cosa. Bien, entonces, ¿cuál más? 4. Capacitor de poliéster de carga y descarga. Es este señor que está acá. Para que tomen una referencia, muchachos, este capacitor se nota porque está cerca del transformador y es de capacitor de poliéster carga y descarga, es de típicamente 800 voltios. Lo puedes encontrar también de 1000 voltios e incluso de 1600 voltios. Y es llamativo porque típicamente es azul, amarillo, en algunos casos verde, en otros casos marrón oscuro, en fin. Tipo vino tinto, pues. Bien. Y capacitor electrolítico principal de B+, que proporciona voltaje para los diferentes tipos de componentes electrónicos determinados. Esto es una fuente tipo forward doble. Ahora, ¿qué alimenta la fuente forward para antes de atacar la falla determinada que tiene la otra tarjeta? ¿Qué alimenta el circuito forward, muchachos? El circuito forward, y esto también va ahí escrito en el libro, el circuito forward, ¿qué alimenta el circuito forward? Porque el circuito forward no alimenta una sola cosa. En este caso, el circuito forward puede alimentar, muchachos. En este caso, si yo veo esta fuente tiene circuito forward y alimenta lo siguiente. Alimenta, número 1, debe entregar standby. Debe entregar standby. Número 2, debe entregar voltaje final. Voltaje final. ¿Y a qué me refiero con voltaje final? Bueno, acontece que en este tipo de fuente, por ejemplo en esta marca, la fuente de standby es de 7.8. En el momento de yo conectarla, yo debería tener 7.8. Cuando tú das la orden de encendido, este mismo circuito debe entregar el voltaje final, que sería en un total de 13.2 voltios. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué más alimenta el conversor? Bueno, este circuito conversor también alimenta o alimenta tiras LED.
En este caso, el conversor, muchachos, en este caso el conversor alimenta esto. Esto es lo que alimenta el conversor forward en este caso. ¿Por qué? Porque el fabricante acá, señores, no colocó un circuito tipo playback, colocó un forward. Un forward para alimentar voltaje standby, voltaje final y voltaje para el circuito de los LED. Ya, que de hecho, si yo me reviso acá, utiliza a la salida también algo parecido al circuito tipo voz, acompañado de un circuito, aquí rectifica para el tema de lo que viene siendo los LED. Tiene un capacitor acá. ¿Me explico? Pero más de allá, nada. Es decir, el transformador tipo forward alimenta ambas secciones. Sin embargo, hay independencias de circuitos tipos forward. Porque en este caso el forward alimenta standby, alimenta voltaje final y alimenta los LED. Pero en otros casos, el circuito forward, adivinen qué, alimenta solo LEDs. Y cuando es así, cuando alimenta solamente LED, es porque va a traer, la fuente de alimentación va a traer otro tipo de conversor llamado tipo playback. Tomen ese dato. Ahora, también hay otro formato donde el conversor solamente saca, el conversor forward solamente saca voltaje de 24 voltios y 12 voltios. Y esto lo vas a ver mucho también, donde un circuito tipo forward saque el voltaje de 24 y 12 voltios. De hecho, lo vimos hace poco, donde resolví una falla en un televisor que tenía voltajes caídos. Y la falla que yo les voy a mostrar ahorita es parecido en esta tarjeta, que yo mismo la ocasioné para que ustedes tomen el dato. Acuérdense que mi canal es prácticamente donde se le hace autopsias a las fuentes de alimentación conmutadas. Entonces, saca voltaje de 24 y 12 voltios. Este es otro formato que puede traer el circuito forward. ¿Y cómo es eso? ¿Para qué me sirve el de 24? Generalmente, cuando es así, el de 24 voltios se va para un sector con otra tarjetita aparte, donde va a alimentar el backlight. Ahora sí, vamos con la falla determinada. Bien, voy a sacar esto para allá. Espérenme un segundo. Bien, tengo esta tarjeta que es una tarjeta LG de un televisor. Esta tarjeta ya tiene la orden de encendido, es decir, que en el momento de yo conectarla, automáticamente me debería entregar 13.2. Vamos a verificar cuál es el voltaje que me entrega a la salida. La conecto. Muy bien, y prendo. He prendido la tarjeta y ya en la salida, yo tengo el multímetro por este lado. Vamos a verificar un poquito. Tengo el multímetro. Prendo. Y me paro a medir el diodo que me debería entregar 13 voltios. ¿Cuál es el voltaje, muchachos? Y tiene orden de encendido. Fíjate que incluso está menor al voltaje típico de standby. Porque el voltaje típico de standby es 7.8. Pero mira, tengo 5.8 ya con orden de encendido directamente. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué hay? ¿Qué problema hay, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le falta a la tarjeta? Si ustedes ven la tarjeta, ¿qué le falta a la tarjeta? ¿Qué le falta a la tarjeta? ¿Qué le falta a esta tarjeta? ¿Qué componente le falta a la fuente forward? Le falta el capacitor de carga y descarga, que yo se lo quité. ¿Para qué se lo quitaste? Para hacer la determinada prueba de lo que pasaría si llega a fallar ese capacitor de carga y descarga. Solo aquí, amigos, solo aquí en el canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva vas a aprender este tipo de información. El componente es para 800 voltios, se lo acabo de quitar y estoy haciendo la prueba de qué pasaría si falla en la fuente forward. El resultado es un voltaje caído, no en cero, sino caído. Ustedes se acuerdan en el último video que yo reparé un televisor que yo le dije que esto podía ocasionar también la falla, pero que acontece que en el otro video eran los capacitores de salida. No, este capacitor está del lado caliente, está ocasionando una falla de voltaje bajo. Vamos a descargar el capacitor y vamos a conectar este señor capacitor para que ustedes vean cómo vuelve
a retomar el voltaje, la fuente de alimentación. Muy bien, vamos a colocar el capacitor. El capacitor no tiene polaridad, es igual como tú lo coloques, para que sepan, ¿ya? Es igual. Entonces vamos a ponerle un poquito de... espérense un poquito para... Ahí lo tenemos. Y le voy a poner un poquito de estaño. Vamos a primero ponerle un poquito de estaño en un lado, con mucho cuidado. Correcto, ahí está. Y luego otro poquito del otro lado. Ahí lo tenemos. Tenemos nuestro capacitor nuevamente conectado. Vamos a hacer la prueba correspondiente, muchachos. Ahí tengo el televisor, perdón, la fuente conectada nuevamente del televisor, la fuente del televisor. Y vamos a verificar lo que va a pasar ahora, pero fíjate lo que yo voy a hacer. Voy a conectar el multímetro digital acá. Vamos a llevar un cable amarillo para la salida del diodo del cátodo. Lo conectamos en el positivo, el terminal rojo, ahí lo tenemos. Y vamos a llevar este terminal, este cable cocodrilo, a este disipador. En este disipador está aterrizado a tierra fría. Bien. Y lo ponemos allí en la punta de acá. Bien, en el momento, muchachos, que yo le dé la orden de encendido, el voltaje tiene que aumentar a 3 y tanto. Vamos a verificarlo. Si tiene 7.9, ahora sí volvió el voltaje de stand-by, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no subió todo? Porque seguramente se me desconectó la cuestión acá. Vamos a verificarlo. Vamos a ver si está por ahí bien conectada, si no puedo ver. Vamos a verificar si es que está conectada porque no logro ver bien. Vamos a ver. No está conectada. Vamos a ver qué pasó. Espérenme un segundo para verificar. Muy bien, amigos. Ahora sí, resulta acontece que tenía básicamente la resistencia mal desconectada. Recuerden que yo a esta fuente yo le hice una reconstrucción desde el punto del transistor de activación hasta acá. ¿Se acuerdan que tenía la pista levantada y que yo les enseñé? Bueno, tenía la pista un poquito levantada, se me había salido y ahí está básicamente la resistencia. Ahora fíjense lo que va a pasar ya con el capacitor conectado. Fíjense que ahí está el capacitor y vean en el momento en que yo le doy encendido cuánto es el voltaje correspondiente. ¿Qué les parece? 13.2. Es decir, este capacitor, muchachos, ocasiona ese daño. Básicamente, si este señor falla, que está ubicado en la parte caliente de la fuente, el voltaje se va a caer, muchachos. Se va a caer. En este caso se cayó a 5 y tanto, casi 6 voltios, es decir, casi la mitad. ¿Me explico? O un poquito más de la mitad. Espero te haya servido esta grandiosa clase. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo y bendiciones. También recuerda seguirme por el canal de Electrónica Jan Da Silva y el canal de La Vida de Jan Da Silva. Un fuerte abrazo, bendiciones.